Hola, ¿cómo están todos? Buenos días. El día de hoy, chicos, comenzamos con los temas que propiamente van a venir en su primer parcial. Y el primero de ellos es reproducción. En este tema vamos a ver lo que es reproducción asexual primero y después reproducción sexual. Entonces vamos a iniciar. Y vamos a empezar por el concepto de reproducción. Para que podamos hablar de tipos de reproducción, pues primero vamos a entender que la reproducción es un proceso biológico y es una característica de los seres que consideramos vivos. Entonces, por medio de este proceso se generan nuevos seres a partir de los que ya existen y lo llevan a cabo absolutamente todos los seres vivos de una manera o de otra, porque hay variadas formas de reproducción. Entonces, como les comentaba, pues vamos a iniciar con lo que es reproducción asexual. En este tipo de reproducción, los nuevos individuos que se forman son exactamente iguales al progenitor, exactamente iguales genéticamente. Y en este caso no intervienen los gametos para que exista esa reproducción, es decir, no hay óvulos ni hay espermatozoides. Entonces, solo se requiere un solo organismo y no de dos, como en la reproducción sexual. Y tenemos aquí como ejemplo, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero la gemación es un tipo de reproducción asexual porque en los organismos que se reproducen de esta manera se forma como una yema con la cual se comparte el material genético que está en el núcleo, se forma una célula hija como tal una vez que esta yema se desprende. Y de esta manera, esta célula hija es idéntica a la célula madre. Este tipo de reproducción pues tiene sus ventajas como sus desventajas. Por ejemplo, es rápida y simple, hablando de ventajas. Y se pueden producir nuevos individuos sin que se tengan que producir células sexuales. Y entonces un individuo pues puede formar un gran número de descendientes. Y lo vamos a ver ahorita con un video sobre las bacterias. ¿Qué pasa con las desventajas? No hay variabilidad genética, puesto que acabamos de decir que todos son idénticos al progenitor y entre ellos mismos. Esto sería una desventaja. ¿Por qué? Porque creen que sería una desventaja el que no haya variabilidad genética. La variabilidad genética lo que otorga es garantía de supervivencia, dado que si los individuos son diferentes genéticamente, si por ejemplo se presenta una enfermedad, pues no a todos los va a atacar de la misma manera. Y entonces hay la posibilidad de que algunos individuos sobrevivan. Si fuesen iguales genéticamente y los ataca una enfermedad, entonces puede ser que ninguno sobreviva. Y vamos a empezar con los tipos de reproducción asexual. Uno de ellos es la bipartición o también se llama fisión binaria. Y su nombre viene de que una célula se divide en dos. Entonces, una célula madre duplica primero su material genético, es decir, hace copias. Después ese material genético se reparte de manera equitativa entre las dos células hijas, que como les decía son genéticamente idénticas a la original. Y aquí lo vamos a ver con un organismo que es una ameba. Como ustedes están viendo, aquí la ameba se está dividiendo. En este momento ya se están formando las dos células hijas. El material genético se está
compartiendo. Antes de esto se duplica para que cada célula hija tenga exactamente la misma copia de material genético, tenga la misma información, puesto que son de la misma especie las que se forman, ¿no? Dado que tienen una sola célula madre. Y aquí están viendo cómo se van separando poco a poco hasta formar dos organismos independientes, totalmente el uno del otro. Entonces, este sistema de reproducción funciona de esta manera. Ya aquí en esta parte del video ya las ven ustedes que están ya completamente separadas. Ya cada una es una célula independiente. Y en este caso vemos también bacterias. Cada una de ellas se está dividiendo en dos. En un solo día, dado que este tipo de reproducción es muy rápido, pues se pueden producir millones y millones de bacterias. Otro tipo de reproducción asexual es la gemación. En este caso, los organismos producen yemas en diferentes partes de la célula. Y entonces, cuando esta parte de la célula, que es la yema madura, se separa de la célula progenitora y forma un individuo por separado. En este caso, dado que es solamente de una sola célula, pues se formará un organismo idéntico al original. Ahí ven cómo va creciendo la yema y posteriormente esta se separa para formar una nueva. Este es el proceso de gemación. Ahora, esporulación. Como tal, esporulación es la formación de esporas. Y las esporas son, hagan de cuenta, como unas semillas. Y estas semillas van a dar origen a un nuevo individuo, tal y como sucede con las plantas. Sin embargo, este tipo de esporas pues son especiales porque una de las razones por la que se forman es porque son muy resistentes a las condiciones ambientales. Entonces, pueden resistir condiciones, por ejemplo, de sequía, y cuando detectan que en el ambiente están las condiciones idóneas para que germinen, entonces lo hacen. ¿Qué tipo de organismos producen esporas? Pues los hongos. Estas esporas que son microscópicas, son de tamaño microscópico, se producen en unas estructuras especiales llamadas esporangios. Estos esporangios se producen en las hifas que se llaman esporangióforos. Las hifas son las estructuras que forman el micelio en los hongos. Cuando ustedes ven un hongo, por ejemplo, de la tortilla, hablando de un hongo microscópico, aunque nosotros no lo vemos, hay unas estructuras llamadas hifas que son como si fuesen raíces, así como tal está el entramado de hifas, son muy, muy pequeñas. Y entonces algunas de ellas, que se llaman esporangióforos, son los que llevan a los esporangios y estos contienen a las esporas. Otro tipo de organismos vivos que producen esporas son los helechos. Y en este caso, las esporas están en los esporangios, que son pequeños racimos denominados soros. Si ustedes pueden ver en la fotografía, en su antología, que aparece ahí un helecho, en la parte, en el revés de la hoja, por decirlo así, hay unas pequeñas bolitas negras que de hecho seguramente la han visto en alguna planta como tal.
Y cada uno de estos son los soros y estos contienen a las esporas. En las bacterias lo vamos a ver con una animación, cómo es que se produce la espora. En este caso se forma un septo, lo vamos a ver como una división. El DNA se divide de tal manera que la espora tiene esa información genética de la célula madre. Esta es la espora. El DNA que queda en la célula madre se degrada, pero el que está dentro de la espora, que está en formación, queda dentro porque está protegido por una capa que le llamamos córtex. Esta capa que produce la espora alrededor de ella es muy resistente. Y esta espora puede sobrevivir durante mucho tiempo a condiciones ambientales, les decía, hasta que tenga las condiciones, el ambiente idóneos para que pueda germinar y formar un nuevo organismo. Un ejemplo de las bacterias que producen esporas es bacilos. Los bacilos que están seguramente han escuchado de un medicamento que se llama enterogermina o sinuberase. Este bacilo, que se llama Bacillus clausii, se encuentra en este tipo precisamente perdón, se encuentra en nuestro intestino formando parte, Bacillus clausii, perdón, me equivoqué en el nombre, Bacillus clausii. Este bacilo, esta bacteria se encuentra eh, como parte de la microbiota normal de nuestro organismo. Y lo venden en medicamentos, como les decía yo, en Sinuberase o en enterogermina, porque precisamente la venden en esporas, para que esa espora sea resistente a todo el proceso de digestión al pasar por nuestro estómago. Entonces, de esa manera, la espora llega íntegra al intestino y ahí se puede desarrollar ya como un organismo propiamente. Continuamos. Y aquí está un ejemplo de las esporas en hongos. Estos son hongos macroscópicos. Y todo ese polvito que ustedes ven que está saliendo en la parte superior del hongo, que le llamamos sombrero, pues son las esporas. Las esporas son como sus semillas que se están liberando para que esas esporas posteriormente formen un micelio, que es el que está en el suelo, y estos son los cuerpos fructíferos. Todo esto que vemos del hongo, la parte, digamos, que nos comemos, es el cuerpo fructífero. Entonces, todo eso que ven que está saliendo son millones y millones de esporas. Entonces, hasta ahorita llevamos en reproducción asexual la forma de bipartición. Una célula madre se divide en dos, cada una idéntica a ella. La gemación, donde se forma como una yema, igualmente que tiene material genético, y posteriormente se separa la célula madre, y la esporulación, ¿no? Que es la formación de esporas.
Ahora, en la reproducción vegetativa, esta se lleva a cabo en las plantas y es un tipo de reproducción por esquejes, bulbos o por un fragmento de la planta. Y a partir de este fragmento de la planta se puede reproducir un individuo completo. ¿Cuáles son los bulbos? Pues, por ejemplo, la cebolla. Este tipo de reproducción, si ustedes siembran por ahí una cebolla, aquí tiene raíces. Si siembran esta parte se puede generar un individuo nuevo. De hecho, a veces empiezan como a germinar, ¿no? Aunque las tengamos en nuestra casa. Entonces, este tipo de reproducción es vegetativa. Ahora, por esquejes. Los esquejes son partes de una planta que nosotros podemos sembrar y entonces le salen raíces y a partir de ahí se genera un nuevo individuo. Y como tal de los tubérculos, recuerden que pueden formar también individuos nuevos. No sé si han visto, pero cuando dejamos las papas durante algún tiempo, pues estas pueden generar una plantita. Incluso a veces les pueden empezar a salir como un tallo y una hoja. Entonces, ese tipo de reproducción es vegetativa. Ahora, la partenogénesis. Entra aquí porque, aunque sí se requiere de un gameto, que en este caso es un óvulo, que es más frecuente, se puede desarrollar el organismo a partir de un óvulo no fecundado, bajo determinadas condiciones ambientales. Entonces, ese óvulo se empieza a dividir y se empieza a desarrollar como si fuese un organismo idéntico a la madre. Entonces, se lleva a cabo en organismos con platelmitos, rotíferos, tardígrados, crustáceos, insectos, pero también puede estar en anfibios y reptiles, en algunos peces y de manera más rara en aves. En el caso de los reptiles, pues este tipo de reproducción es común en geckos. Los geckos son como un tipo de lagartija y varanos. Los varanos son estos y son el dragón de Komodo. Entonces, este tipo de reptil se reproduce por partenogénesis. Se puede reproducir por este tipo de estrategia. Después tenemos la fragmentación. En esta parte, el cuerpo del organismo se divide en varias partes y cada una de ellas puede después regenerar todas las estructuras del organismo adulto. Y un ejemplo lo tenemos en las estrellas de mar. Incluso se puede generar una estrella de mar a partir de un solo brazo. Como ustedes ven aquí en la animación que está corriendo, el organismo está dividido, entonces en esa parte ya le están saliendo los brazos que conforman a un individuo completo. Y entonces de esta manera, de un individuo que se fragmentó, pueden originarse dos individuos. Bien, pues eso sería todo por el día de hoy, por la clase de hoy. Tengan muy buen día y nos vemos el día viernes, día de mañana.